entonces vimos que el núcleo era más grueso del mango y más delgado en la punta. Pero el diámetro de la broca también vimos que era la medida exacta en la punta y era más delgado hacia el mango. O sea, era lo invertido, ¿verdad? Y ahí iba entre, según lo que anotamos aquí, de 2 a 5 milésimas de pulgada al diámetro, ¿sí? Ese es parte del detalle, ¿no? Bien. Faja o bisel. Quiero saber qué apuntes les di. Bien. Después vimos lo de mecha y espiga. Eso solamente existe en lo que... ¿Dónde estoy? Aquí. En lo que, en las brocas con vástago cónico, ¿sí? Entonces estábamos en... Vamos a mover esto, porque ayer se movió. Vamos a ver aquí. Bien. A ver, espérenme tantito más. Uy, si estoy encargado. Bien. Vamos a ver lo que son los, nada más en breve, los tipos de vástagos que hay. Digo, algunos, no todos. Este no es, este es. Estamos en el... Apenas llevamos 2 exámenes. Bien, según lo que les mandé por ahí, tenemos, en la hoja número 3, les mandé ahí un pequeño, dice tipos de vástagos. Las plumas, ¿dónde quedaron? Aquí está una, voy con esta. Tipos de vástagos. Lo clásico es lo que es el cilíndrico. ¿Sí? Cilíndrico. Tenemos otro que le vamos a llamar escalonado. Este no está ahí, pero este es muy clásico, el escalonado. Es igual que el cilíndrico, pero es esto. ¿Sí? Ahora, este tipo de vástago es muy usual, ¿verdad? Y principalmente las brocas para concreto, ¿sí? Porque las brocas para concreto, pues realmente no es mucha fuerza la que desarrollan, ¿verdad? Pero entonces, si tú vas a hacer un agujero para poner ahí un tornillo o un taquete, ya sea de madera, plástico o metálico,
Hay veces que esos taquetes requieres una broca de 5 octavos. O sea, requiere 5 octavos. O sea, esta parte de aquí debe ser 5 octavos. Pero, ¿verdad? O probablemente necesites 3/4. ¿Verdad? No sé qué tamaño de taquete vayas a meter. Pero resulta ser que tu taladro solamente abre media pulgada. ¿Qué es lo que haces? Te compras una broca de estas, una escalonada. ¿Sí? Una escalonada de media a la medida que tú quieres. ¿Verdad? Y estas, hay veces que esta medida de aquí son 3 octavos, porque hay broqueros de taladros, cuando los taladros no son para muy grandes los taladros son chicos porque son para uso doméstico, por decir. Entonces hay veces que esto mide 3 octavos. Entonces te podrías comprar una de, no sé, de media a 3 octavos. Y estas son, o sea, porque en veces uno compra una broca, no sabes de qué broquero es el que tú tienes, compras la broca, la medida para tu taquete, vas a la casa y date la sorpresita de que la broca no entre en tu taladro, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber muy bien las medidas de las herramientas que tienes o con las que cuentas. Si tienes un taladro, verifica la medida máxima de tu taladro. ¿Ah? Y, y ya compras tus herramientas, tus brocas. ¿Ah? Ese es parte del detalle. Bien. Tenemos las otras, los de zanco cónico. Bueno, ya sabemos que esos son para uso en máquina, lo que son los cónicos. Tenemos otros cónicos, pero ese es un cónico cuadrado, ¿sí? Es un cónico cuadrado. Este zanco se utiliza mucho para lo que es madera. Es clásico. Este es de una entrada y salida rápida. Luego hay un cónico igual, así. Pero también se utiliza mucho en cuestión para madera, ¿verdad? Y este es el que le llaman el famoso berbiquí. No sé si han oído esa palabra de berbiquí. ¿Verdad? Entonces, es el cónico cuadrado corto, ¿sí? Esa es parte del detalle. ¿Y qué nos beneficia a nosotros un mango cónico? El utilizar un mango cónico, así como ¿verdad? Nos permite que la broca pueda insertarse de forma muy rápida, ¿verdad? No necesitamos un husillo, o sea, no necesitamos apretarla para nada y queda acuñada inmediatamente, o sea, si tienes un taller, entonces esto es importante. Ojo con tienes que saber qué medida hay en tu taladro o en el contrapunto de tu torno, ¿sí? Es el zanco cónico, si es un 1, un 3, un 4, etcétera. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Mira, si es muy chica, si esta es muy chica, tú puedes llegar a comprar un aumento, ¿sí? Y entonces si esta era una número 2 y y en tu equipo tienes zanco cónico 3, pues entonces te compras un reductor de 3:2. Te compras un reductor de 3:2 y entonces ya puedes meter este reductor que es de 3:2, ¿verdad? Estos lo puedes comprar, o si tú te sientes bastante hábil, lo puedes fabricar. ¿Ah? Este reductor cónico, o sea, este es cónico por dentro y cónico por fuera, ¿sí? O sea, cónico por dentro para que entre el zanco cónico número 2 y cónico por fuera con el número 3 para poderlo poner en el torno y agarrar una más chica. Pero
Si tú te equivocas y compras un equipo, una herramienta con zanco cónico 4, ahí sí ya valió gorro el asunto. ¿Por qué? Pues porque el 4 nunca va a poder entrar en el 3. A mí no me ha tocado un aumentador, ¿verdad? Ver un aumentador, pero si lo tienes, si tienes brocas de esas, si no tienes, bueno, pues fabrícate el tuyo, ¿verdad? No, no me ha tocado a mí ver un aumentador, o sea, como para que aumentar el tamaño del zanco cónico. Pero en fin, esto es lo que se hace y estos, lógico que se venden. Digo, los he visto, por eso sé que se venden, ¿verdad? Bien. Esto es importante. Estas cosas, los zancocónicos de los taladros tienen que estar muy limpios, pero limpios. ¿Verdad? De eso de hasta que tú metes la misma mano, el dedo a revisar, ¿verdad? De que no haya nada, nada, ni una sola viruta, nada, ¿sí? Incluso deberías de poder meter un trapo de color blanco y sacarlo limpiecito, ¿no? Pero es eso, no debe haber nada. Si esto no se atora en el taladro, quiere decir que hay algo que está obstruyendo. O este está sucio, o este está sucio, o ya está maltratada la broca. ¿Sí? Una broca que se cae y se golpea aquí en el zanco cónico, uno no ve la deformación, pero a la hora que le insertas, no entra, no entra, no se atora sola. Entonces ya está maltratada. En dado momento, cuando son brocas muy pesadas me refiero a una broca de 1 pulgada. Una broca de 1 pulgada ya anda pesando cerca de 2 kilos o más. Entonces, el insertarla, pues en veces se requiere más fuerza. Entonces se agarra y se le golpea acá en la punta con un marro. Ah, pero ese marro tiene que tener punta de plástico. Ah, o si no tienes, pues entonces a un martillo le amarra el cuero y golpea, pero en forma leve para que atore. Ya cuando empieza a trabajar solita, de seguro se hace más fuerte la sujeción, ¿sí? Pero este es parte del detalle, ¿no? Si vas a golpear, aguas. ¿Por qué? Porque la broca es muy dura, por lo mismo es quebradiza. La golpeas metal con metal y pues la maltratas, definitivamente. Bien, más abajo, ahí esto no lo voy a escribir aquí, ¿verdad? En la hoja ya número 4, hay una pequeña tabla, ¿verdad? En donde dice que existen reductores de zanco, perdón, dice existen reductores de zanco cónico Morse, y luego está la tabla de todos los zancos cónicos, ¿verdad? Lo que es ese mango cónico, precisamente mango cónico, y que se llama Morse, así se escribe Morse, ¿verdad? Está el número 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, o sea, son 8 números, ¿sí? Son 8 diferentes, ¿verdad? Son 8 diferentes. Y entonces, entre ellos, el número 7, este es el más grande, y este de aquí, este es el más chico, ¿verdad? Ahora, ¿qué número de zanco cónico hay en el taller? O sea, ¿qué zanco cónico tiene el cabezal del torno y qué zanco cónico tiene el cabezal del contrapunto? Normalmente, si el zanco cónico del torno tiene un 5, el contrapunto tiene 4. O si el torno tiene 4, el contrapunto tiene 3. Normalmente es así. Puede haber los dos que sean número 3, pero yo no sé qué medida tengan los de ahí del taller. Bueno, sí sé, pero no les voy a decir. Vayan a ver ustedes para que sepan más o menos qué medida es. Ahora, los taladros del taller tienen zanco cónico,
que es precisamente el broquero que ellos metieron en el zanco cónico. ¿De qué medida es el zanco cónico de los taladros? Esa es cosa de averiguar, ¿verdad? Ahí están las medidas de ese tipo. Más abajo, ¿verdad? Esta es cosa de otro autor. Un autor nos dice que el zanco cónico Morse tiene 0.60235 pulgadas por pie. Esa es la conicidad. Pero realmente esta medida, él la agarró de ahí de la tabla y él nomás nos está dando como ejemplo el zanco cónico número 3. ¿Verdad? Esa medida en sistema métrico equivale a 0.0502 metro por metro, ¿sí? Que es la conicidad en sistema métrico. Hay otra medida, hay otro zanco cónico que se llama Bron y Sharp. Ese tiene un zanco, una medida que es de 0.5, o sea, media pulgada, ¿verdad? Pulgada por pie. En sistema métrico equivale a 0.0417. ¿Verdad? Hay otra medida de estos que se llama Harno-Red. ¿Verdad? Este es de 0.6, sí. 0.6 pulgadas por pie y el sistema métrico equivale a 0.05. Y por último, lo que es el pasador cónico. El pasador cónico es de 1/4 de pulgada, o sea, 0.25 por pie, y este equivale a 0.0208. Los pasadores cónicos ya habíamos hablado de ellos, que sirven para unir como si fuera un perno. Bien, estos ustedes ahí los pueden ver, esto es importante. ¿Y qué más tenemos aquí? Bien, vamos a cambiar de hoja. Hojita, ven para acá. Bien, miren, la forma de afilar las brocas. Aquí tengo yo una broca así afilada. Una broca normal, ¿sí? Una broca normal, se afila a 59 grados. Esta vamos a ponerle que está afilada a unos 59 grados. O sea, lo que es la punta está a 59 grados. Esto es lo normal. Hay unas brocas que están más chatas y hay otras brocas que se afilan más puntiagudas, ¿sí? Entonces, muy puntiagudas, este es un ángulo más pequeño, estaríamos hablando de unos 40 grados. Esto estaríamos hablando de un ángulo más grande, estaríamos hablando de unos 70 grados. ¿Ah? Entonces, esta es la normal. La muy afilada es para material blando y chata es para material duro. ¿Por qué no se afilan exactamente a 60 grados? Mira, no lo sé. ¿Ah? Quizás sea porque ha sido un cierto ángulo bastante efectivo, pero normalmente es a 59 grados. Ahorita ya, si tú quieres comprar alguna broca en especial para un cierto acero, entonces pues ya la pides tú afilada a esta medida. Pero en el taller es lógico que tú puedas afilar tus brocas, ¿sí? Ese es parte del detalle.
¿verdad? Entonces, la primera forma de afilar, bueno, ahorita lo vamos a platicar, se supone que en el taller los enseñan a afilar. Bueno, si saben ustedes afilar ya buriles, entonces el afilar una broca U, pues les queda muy sencillo. Bien, la primera forma de empezar a afilar brocas es sacando, primero tienes que hacer este ángulo y a partir de ahí ya le das filo. Pero ahorita de rato vamos a ver ese detalle. Pero esta es la primera fase. ¿Qué material vas a trabajar? Dale el ángulo a la punta de la broca. Esto sería muy agudo, sería normal para material muy duro, ¿sí? Esto es lo que venden en la tienda, los 59 grados. Así las venden en las tiendas, ¿sí? Bien. Vamos a ver lo que es destalonar el labio de corte. ¿Qué es destalonar del labio de corte? Bien, hablando sobre el afilado, cuando yo tengo un buril y yo tengo aquí mi material, entonces el buril yo lo puedo aquí, si va a cortar de frente y el material yo lo considero duro, yo le pongo que mi ángulo de ataque frontal va a ser igual a 0 grados. Entonces, este ángulo de aquí va a valer 0. Pero entonces, este ángulo de aquí, este es mi ángulo de salida frontal. Si yo no le doy un ángulo de salida frontal, este buril nunca va a poder cortar. O bueno, a lo mejor sí, pero se va a calentar demasiado por el frotamiento de esta pared recta contra esta parte recta de aquí. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle un ángulo de salida frontal. ¿De cuánto? Bien, pues eso es precisamente lo que también tenemos que hacer en las brocas. El primer punto que tenemos que hacer nosotros en las brocas, ¿sí? O sea, cuando vamos a afilar, yo voy a dar esto. Eso quiere decir que yo voy a agarrar, ¿verdad? La punta de la broca y la voy a poner en el esmeril y le voy a estar dando vueltas, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a poner, si yo tengo mi esmeril trabajando, entonces yo voy a pegar aquí mi broca. Y a la broca yo le voy a empezar a dar vueltas, ¿sí? Le empiezo a dar vueltas para obtener la punta, ¿sí? Cuando termine yo y yo vea esto de frente aquí, ¿cómo voy a ver a la broca afilada? ¿Sí? Yo lo único que voy a ver va a ser más que el círculo de la broca, voy a ver, lógico, estas partes de aquí de la broca y yo voy a ver un punto, nada más voy a ver un punto, no voy a ver esa rayita diagonal, ¿no? Porque yo la afilé la broca como si fuera lápiz, ¿sí? Así de sencillo. La afilé como si fuera un lápiz, ¿verdad? Y entonces yo veo un punto. ¿Por qué? Porque el primer paso para afilar brocas es dar el ángulo. Si voy a cortar un material blando, normal o un material duro. Eso es lo primero que voy a hacer. Fácil, hasta ahí vamos bien. Ahora, para que si yo meto a cortar esta broca, ¿verdad? Es como si yo tuviera aquí el buril completamente a escuadra y no va a poder cortar esta broca. Yo tengo que darle, hacer este ángulo. A fuercitas, yo le tengo que tumbar este material para que pueda cortar. No hay otra, yo se lo tengo que tumbar. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Esta broca, ¿verdad? Tiene la misma altura. Esta superficie plana, vamos a ponerla aquí toda, esta superficie plana, ¿sí? Tiene la misma altura.
¿A qué me refiero yo con la misma altura? Bien, yo voy a ver la broca de esta forma. Mira, si yo estoy viendo la broca, esta parte, este punto de aquí, ¿sí? Este punto de aquí, yo estoy viendo este punto de aquí. Ahora, hacia atrás, yo voy a ver este punto de aquí. Este punto de aquí. Como no la tengo afilada, yo estoy viendo esto así, parejito. Lo estoy viendo completamente derecho. Derecho, derecho. Bien. Entonces, esta parte de acá atrás, esta parte de aquí, esta es esta de aquí. Y le vamos a cambiar el color. Y esta parte de aquí así es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo este punto, que es este punto que es este punto. ¿Ah? Eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que tumbar material hacia atrás. Yo tengo que tumbar material hacia atrás. ¿Sí? Bien. Miren, vamos a hacer otro dibujo aquí. Así de forma lateral. Bien, esto que está aquí, esta es la faja. Ya no quiere escribir. Bien, esto de aquí es la faja. ¿Sí? Esto es la faja. Entonces, esta es la parte alta. Esa es mi punto verde. Es el punto verde. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta parte de aquí, esto para mí va a ser el filo. Mi filo grande va a ser este. Este va a ser mi filo grande. Y esta también. Este también va a ser una parte baja. Entonces, yo voy a empezar a tumbar material desde aquí hacia esta parte de acá. Material, este va a ser mi filo. Entonces, al momento que yo empiezo a tumbar el material también del otro lado, y aquí yo voy a empezar a tumbar material hacia allá. O sea que mi otra parte alta va a ser esta. ¿Sí? Y mi otra parte baja va a ser esta. Estas dos partes de aquí, las dos colas, van a ser partes bajas. Y estas partes de aquí van a ser mis partes altas, porque yo voy a tumbar material de aquí para allá. Es muy importante tener mucho cuidado de no tumbar este material, para nada. ¿Verdad? Simplemente tumbar material a partir del filo hacia atrás, tumbar el material. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Que a la hora que yo tumbe esta punta de aquí, que estaba al mismo detalle que esta, ¿verdad? Esta punta me va a quedar, vamos a ponerla así. ¿Verdad? Esta distancia de aquí, ¿verdad? Significa el material que yo le tumbé. ¿Qué es exactamente esa distancia? Esa distancia es esta distancia de aquí.
¿sí? Lo que yo le tumbé de material a partir de este filo hacia acá, perdón, hacia allá, ¿verdad? Todo este material que yo le tumbé es exactamente este material. O sea, es este pedacito de aquí. Y esta parte yo la voy a ver que está más abajo, ¿sí? Yo la voy a ver que está más abajo, ligeramente más abajo. ¿Por qué? Porque está así. ¿Qué fue lo que hice? Darle mi ángulo de salida frontal. Y entonces sí, ¿verdad? Ya me queda a mí este filo y este filo. Pero fíjense bien lo que es. Esto era una superficie cónica. Al momento que yo tengo mi superficie cónica y le hago así, o sea, al momento que una la bajo para un lado y la bajo para el otro lado, se cruzan las superficies. Y a la hora que se cruzan, ¿verdad? Entonces es cuando formo esto. Que este es el tercer filo, o que le llaman filo transversal, ¿sí? Pero va de nuevo, yo nunca hice este a propósito. Este fue como resultado de haber hecho estos dos. Esto yo bajé mi material hacia atrás. Este yo bajé mi material hacia atrás. Y a la hora que hice eso, apareció este, ¿sí? Ese es parte del detalle, ¿no? Entonces, hay muchos que se, oye, pero ¿cómo le hago esto? Mira, ni te apures por ese filo. Intenta tú primero de aquí para atrás, tumba material, de aquí para atrás, tumba material. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Ya una vez que hayas tumbado material y tumbado material, pues ya si quieres revisa a ver cómo te quedó este. ¿Verdad? Así de sencillo. Pero ese es el objetivo, dar el ángulo de salida frontal. Y nosotros ya sabemos lo que es el ángulo de salida. ¿Cuál es el ángulo de ataque? Ángulo de ataque le dimos 0 para material duro, ¿sí? Ese es parte del detalle, ¿verdad? Pero, lógico, esta inclinación nos va a ayudar, ¿verdad? Para cortar material blando, material normal, material muy duro. Un acero inoxidable, alguna cosa por el estilo, pues este es afilar la broca un poco más chata, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No. ¿No? Bueno, ok, vamos a continuar. Bien, ahí ya nos pasaríamos a la hoja 5, ¿verdad? Y aquí vamos a platicar. Tengo esto. Bien, ojo con este detalle. Si este lo das demasiado, si este ángulo es demasiado, la broca se encaja. ¿Qué es demasiado? O sea, demasiado me refiero a que tú lo dejaste por acá, por abajo, ¿sí? Eso significa que hiciste un ángulo así, ¿sí? O sea, le diste un ángulo de salida frontal excesivo, entonces quedó con demasiado filo, ¿verdad? Aunque tú le hayas puesto para material duro, pero si le hiciste esto, la broca es muy probable que se encaje. Y si se encaja, ¿verdad? Se atora y se atora el taladro y etcétera, ¿verdad? Hay problemas. Entonces, hay que evitar hacer esto. Bien. Oiga, pero ¿estás seguro que vienen a 19 grados, perdón, a 59 grados las brocas de fábrica? Mira, quítate de problemas. Cómprate una broca que en veces, bueno, no son muy caras. Compra una y sácale el ángulo. O ve ahí en el taller, hay brocas, y sácale el ángulo a una broca. ¿Sí? Ahí hay con qué medir y todo, y obtén el ángulo con que fue afilada la broca, ¿verdad?
Y listo, ya sabes a qué ángulo se afiló la broca. Bien. Ahora, oiga, ¿y qué ángulo de salida le dieron? Pues bien fácil. Tú agarras una broca de estas, nuevecita, ¿sí? Una broca nuevecita. Entonces, tú bien sabes que este tiene una altura y este tiene una altura. Y va a ser la diferencia de altura que nos va a dar acá. Entonces, esta broca tú la agarras y la frotas con papel carbón, o sea, de ese que le llaman papel pasante, ¿verdad? ¿Verdad? Lo frotas y luego la broca la pasas, las ruedas, ¿verdad? Las ruedas sobre un papel milimétrico o un papel que tú ya tengas previamente con líneas, lo pasas y entonces, ¿qué es lo que te va a marcar? Te va a marcar estos perfiles, te va a marcar los dos puntos. En una línea, te va a marcar aquí y te va a marcar acá. Entonces tú ya sacas tu distancia, de aquí a aquí y obtienes tu ángulo. ¿Qué ángulo es? Tu ángulo de salida frontal. Y ya sabes con qué ángulo de salida frontal vienen afiladas originalmente. ¿Sí? Claro que en dado momento una empresa en la que está alguien analizando a qué medida se entrega le podría llamar robo de tecnología, ¿no? Pero pues, podemos decir que estamos en control de calidad revisando cómo entrega al cliente su producto, ¿no? Pero en fin, pero esto es para que ustedes se den cuenta de que sí se puede sacar las medidas, ¿no? Y verificar lo que el cliente nos entrega, ¿sí? Bien, vamos a ver un pequeño detalle. Aquí dice, si los cortes de una broca son iguales, pero los labios son de longitud diferente, da como resultado una punta descentrada. Se obtendrá un ángulo de mayor diámetro. ¿A qué es a lo que se refiere? Se refiere exactamente a esto. Cuando nosotros afilamos la primera vez, nosotros nos tenemos que asegurar de que nuestro punto nos quede en el mero centro. ¿Qué sucede si no nos queda en el mero centro? Nos queda a un lado. Si nos queda a un lado, entonces nosotros vamos a tener, vamos a poner aquí, esta línea de aquí es el mero centro de nuestra broca. Pero como nos quedó de lado, digo en forma exagerada, ahí está, entonces yo voy a tener esto, o sea, yo sé que a la hora de afilar, yo di exactamente mis 30 grados. Vamos a ponerlo aquí así. Y voy a tener aquí mis 30 grados y yo voy a tener a partir de aquí mis 30 grados. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que mi broca yo la voy a tener afilada así. ¿Sí? Digo, no, es que yo la afilé parejo, 30 grados, dando vuelta a 30 grados, sí, pero no le atinaste al centro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a pasar aquí es que yo voy a tener un labio, o sea, un filo muy largo. O sea, yo voy a tener este filo. Este es muy largo, ¿verdad? Y este de aquí va a ser muy corto. A la hora que la broca empieza a trabajar, ¿verdad? La broca va a generar una fuerza, aquí a la hora, va a generar una fuerza muy grande. Y cuando trabaje esta parte de aquí, va a generar
una fuerza pequeña. Definitivamente, lo que hace la broca es restregarse siempre hacia un lado cuando esto sucede, ¿sí? Restregarse hacia un lado. Y como resultado, ¿qué? Bueno, si tú tenías una broca de media y la afilaste así mal, te va a quedar el agujero más grande, definitivamente más grande. ¿Por qué? Porque la broca siempre se va a estar restregando hacia un lado, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí tuvimos mucho cuidado, y ahora sí voy a afilar, y ahora sí me quedó en el mero centro, ¿verdad? Ahora sí, yo aquí voy a afilar en el mero centro. Ya no voy a tener yo ese problema, ¿verdad? Y entonces aquí yo voy a tener mis 30 grados. Ahora sí la atiné al mero centro, pero resulta ser que acá, en esta parte de acá, no fue así. Yo, claro, estoy exagerando. Acá yo le di 40 grados. Entonces, yo voy a tener este filo aquí y este otro filo aquí. Y uno dice, es que tienes un filo más grande que otro. No. Lo que sucede es que este filo es el que siempre va a cortar y este carambas nunca va a cortar. O sea, aquí definitivamente hay solamente una fuerza y bastante grande y va a ser en un solo sentido. Porque cuando este quiera cortar, este ya cortó el material. Entonces aquí con esto, con más ganas te va a dejar un agujero grande. Ahora, entonces son defectos al afilar, sí, son defectos al afilar. Pero esos defectos al afilar, porque la broca se va hacia un lado, los puedes tomar tú como ayuda. Si tú en dado momento te mandan a hacer unos agujeros de 503 milésimas, ¿verdad? Entonces, o de 505, una broca de 503 o 505 no hay. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer el agujero de media y luego pasar una rima. Si este agujero tiene una tolerancia de más o menos 0,0, no sé, un 2, ¿verdad? 2 milésimas, entonces tranquilamente tú primero haces un agujero, desafilas, ves qué tanto la desafilaste y entonces puedes meter una broca normal de media desafilada y te va a dar esta medida. ¿Sí? Lo puedes usar esto como truco, siempre y cuando ya hayas hecho tus pruebas, ya sepas cómo hacerlo. ¿Sí? Pero eso es sencillo, nada más es cosa de probar y saber. Esto es, ya sé que es un defecto al afilado, pero en dado momento lo puedes usar como herramienta. ¿Sí? Bien, ¿sí me entendieron ese truco? Sí. Sí. Bien. Síntomas de pérdidas de filo. Bien, ahí en la hoja 5 dice síntomas de embotamiento. Embotamiento es una palabra que utilizan los españoles de España, ¿verdad? Se embotó, ¿verdad? Entonces, es una pérdida de filo, o ¿qué le podemos poner? O desgaste, ¿verdad? Desgaste del filo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, son 4. La primera es, la broca penetra muy lentamente, penetra muy lento, ¿verdad? Entonces, miren, todas las brocas requieren de una fuerza mínima para poder entrar. Entonces,
esa fuerza mínima para poder entrar, uno tiene que empujar la broca hacia adentro, pero es una fuerza mínima. Si no la empujas lo suficientemente fuerte, la broca no va a entrar, nada más se va a frotar. ¿Y qué pasa si nada más se frota? Se va a calentar y si se calienta, pierde el filo. Hay gente que agarra, se compra 3 brocas para hacer un agujero, pero como está temerosa porque hace ruido el taladro la primera vez que agarra el taladro, o pone la 5ª vez pero nunca ha aprendido, entonces agarra y empuña el taladro y lo empieza a empujar, pero muy despacito, con muy poquita fuerza. No, aquí hay que empujarlo porque requiere de una cierto avance para poder seguir cortando y no frotarse demasiado. Entonces, si tú avanzas muy lento, se va a frotar y va a perder el filo. ¿Qué vas a decir? Qué brocas de tan mala calidad. Se me hace que me las vendieron desafiladas. No, lo que pasa es que no sabes taladrar. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede si le empujas demasiado fuerte? Si le empujas demasiado fuerte, se encaja. Ya te atora. Entonces, no hay otra cosa más que tener la habilidad. O sea, empezar a empujar, ver, oír cómo está cortando. Yo digo que suena como quebrando nueces, ¿verdad? Pero en fin, cada quien puede tener su oído, grabar el sonido cuando está ya cortando la herramienta. Es un ruido medio especial. Y ver que está saliendo la viruta bien. Esa es la velocidad a la que uno tiene que ir yendo. Pero esa es otra cosa más que habilidad, hay que aprender a taladrar, ¿no? Bien, entonces, pero si es muy lento, quiere decir que está desafilada. El otro detalle es si se calienta mucho. Si la broca se calienta mucho, tú estás trabajando normal, bien, bien, y de repente sacas la broca y la broca está, en vez de casi anaranjada o roja, de lo caliente, no, pues olvídate, esa cosa ya murió, ya se desafiló. Hay que quitarla y poner alguna otra nueva, ya porque se calentó mucho. El otro detalle, ¿verdad? Simplemente produce ruidos agudos, o sea, como chillidos, rasquidos, ¿verdad? Son los ruidos agudos. Si hace ruidos agudos, quiere decir que se está frotando metal contra metal y está ahí haciendo ese tipo de ruidos. Esto es normal, o sea, tú vas caminando por ahí, por las líneas de donde están trabajando las máquinas y de repente tú oyes algún chirrido, ruido, pues media vuelta y para atrás. ¿Ah? ¿Y qué dice el operador? Oye, el Inge tiene olfato para saber cuando las herramientas están desgastadas. ¿Ah? ¿Cómo supo que esa broca estaba desgastada? ¿Ah? Pues simplemente por un pequeño ruido. ¿Ah? El otro detalle, ¿verdad? Deja una superficie rugosa, ¿sí? Deja una superficie rugosa. Quiere decir que el de control de calidad, si tú estás en control de calidad revisando las piezas, y el agujero terminado, tú lo ves rugoso, o sea, como dicen con arañadas de gato, pues quiere decir que esa broca está desafilada. Haz la orden para cambio de herramienta. De nuevo, ¿qué va a decir el operador? Ese supervisor que está allá siquiera ha venido aquí a esta máquina y dice que esta broca está desafilada. No le creo. ¿Ah? Eso es lo que dice el operador del taladro. Pero pues tú estás viendo los resultados y los resultados indican que hay que cambiar esa herramienta porque mira el acabado que deja. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Después ahí tiene un detalle de cómo afilar a mano. ¿Verdad? Pero eso lo mejor es estar allí en el taller. Bien. Ahora vamos a ver
maneras de designar las brocas. O sea, ¿qué le vas a decir cuando tú vas a comprar una broca por teléfono? Oiga, mándeme una broca así, asá, asá, eso es lo que tú tienes que decir. Bien, una de las formas de designar la broca es por el número de la galga de alambre. Sí, la galga de alambre no es otra cosa más que una... Ay, no. Otra vez que lo busqué no lo encontré. Bueno, es un catálogo. Es una herramienta que tiene varios agujeritos y tiene en ese agujero, en esos agujeros, unas líneas. Vamos a ponerle aquí un 24, un 22, un 20. Cuando ustedes van a comprar material eléctrico, normalmente siempre compran por la galga de alambre. Yo quiero un alambre calibre 22, un calibre 20, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, esa es la galga de alambre, ¿verdad? Pero en fin, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Vamos a 15, estamos en la 16. Nos tenemos que dar más prisa, voy como muy lento, pero en fin, vamos a tomar lista. A ver, habemos conectados 20 personas, nada más, y somos... sí, somos 20, perfecto. Bien, señores, todos tienen asistencia. Bien, nos vemos el día del viernes por aquí. Gracias, profe. Que esté bien. Igualmente, hasta luego. No se les olvide hacer los términos clave y subirlos a tiempo. Gracias. Bien, nos vemos. Dios.